Bienvenidos a Economía en Breve 343 del 3 de diciembre del 2023. Se nos termina un año que ha sido muy intenso para la economía y los mercados, pero que ha resultado mejor a lo que se anticipaba y está terminando con expectativas razonablemente optimistas para el que está por comenzar. En esta semana voy a comenzar con algunos anuncios parroquiales. El último programa de este año será el domingo 17 de diciembre. Nos vamos a tomar unas vacaciones y reanudamos el programa el 7 de enero del 2024, así que por favor ténganlo en cuenta. Finalmente, en México se dio a conocer que para el 2024 se realizará un aumento de 20% al salario mínimo, con lo que se suman 6 incrementos anuales de doble dígito, como vemos en esta gráfica. ¿Qué efectos tendrá esta medida? Por el lado de los trabajadores habrá muchos que ya están recibiendo el salario mínimo y que lograrán mantener sus empleos, lo que les representará pues una mejora importante en su situación económica. Pero este beneficio no será para todos, desafortunadamente, ya que pues algunos trabajadores perderán su empleo en aquellas empresas que no logren eludir el incremento y no tengan ni los márgenes suficientes para absorberlo, ni la capacidad para transmitirlo a sus precios. Por otro lado, los jóvenes que quieren entrar a su primer empleo y no tienen ya habilidades, tendrán más problemas para conseguir ese primer trabajo, ya que le suben la vara de contratación a las empresas. Por el lado de las empresas, habrá algunas que tendrán menores márgenes, pero sin afectaciones importantes, sobre todo las más grandes. Algunas que puedan transmitirlo a sus precios seguramente lo harán, mientras que otras que no puedan hacerlo y que no puedan eludirlo y ya no les den los números, irán a la quiebra, y aquellas que logren eludirlo irán a la informalidad. Respecto a los efectos sobre la inflación, mucho se ha discutido y poco se ha concluido sobre este tema aquí en el país. Es cierto que se han otorgado incrementos en los salarios mínimos muy superiores a los aumentos en la productividad, y esto hasta el momento no se ha visto reflejado en la misma proporción sobre la inflación general, pero también se ha observado un crecimiento en la informalidad acompañada de una precarización del empleo, es decir, se han creado empleos de bajos salarios, pero se han perdido empleos de salarios más altos. Lo que esto quiere decir es que las presiones por el aumento a los salarios mínimos no se concentran en la inflación, sino que se distribuyen en varias vías de escape, como son la informalidad o esta precarización del empleo. De cualquier forma, habrá que ver cómo se comporta la inflación de enero y febrero, sobre todo para ver si se observan algunos efectos, sobre todo en precios de los servicios. En otro tema, la balanza comercial presentó durante octubre un saldo cercano al equilibrio, con un déficit pequeño de $252 millones y con un comercio total que es la suma de exportaciones e importaciones por $104.2 miles de millones. En esta gráfica podemos ver la evolución del comercio exterior total, con el mes de octubre superando lo observado hace un año, pero quedando por debajo de los niveles alcanzados en varios meses previos. Por el lado de las exportaciones destacaron las automotrices, que pueden ver en esta gráfica con una expansión de 20.9% respecto a octubre del año pasado, lo que desde luego representa una muy buena noticia. Regresando a nuestro cuadro, los frijolitos en el arroz, como decimos en México, se observaron en las caídas de las exportaciones no automotrices y en las importaciones de bienes intermedios, que sugieren un menor ritmo de la actividad económica en Estados Unidos y en México, pero que bueno, habrá que ver cómo viene. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda publicó las cifras de finanzas públicas del mes de octubre, que si vemos solo el mes, pues no hubo resultados tan malos, pero si nos enfocamos en el acumulado del año, encontramos varios elementos de deterioro en la posición fiscal. En este primer cuadro podemos ver el lado de los ingresos con fuertes crecimientos en el total del mes de octubre, explicado por un desempeño muy favorable en la recaudación por IVA, por el IEPS y por los ingresos no tributarios. Cuando vemos el acumulado enero-octubre encontramos una lectura diferente y contrastante, con los ingresos totales apenas creciendo en términos reales, la recaudación por IVA y los ingresos no tributarios cayendo y la recaudación por IEPS creciendo con fuerza, lo que se debe a que este año no ha habido los cuantiosos estímulos a los precios de las gasolinas que se dieron en el 2022 para mantenerlos relativamente estables sin grandes cambios. Desde luego es notable la caída en los ingresos petroleros y de Pemex,
que se explica no solo por el desempeño de los precios internacionales del petróleo, sino sobre todo por el apoyo que el gobierno federal está dando a la empresa petrolera, que trae un verdadero desastre en sus números, producto de una estrategia completamente extraviada, orientada no a generar valor para el país, sino a complacer al presidente. Por el lado del gasto, se observa un sólido crecimiento real de 6.1% anual en el total de octubre, impulsado sobre todo por los crecimientos de las pensiones y los subsidios, que son renglones que han aumentado con fuerza en lo que va del año. Otro renglón que también ha aumentado con fuerza en el acumulado es el costo financiero de la deuda, que suma 200,000 millones de pesos más que hace un año. Pero sin duda lo más preocupante es la expansión de 59% en el déficit público acumulado en lo que va del año, que llega ya a 674.8 miles de millones de pesos. En esta gráfica pueden ver el notable incremento en el déficit respecto a los años previos. Para que se den una idea de la magnitud de este déficit, es cercano al valor de la producción de todo Paraguay. Y con ese dinero podrían crearse cerca de 5 millones de empleos con el nuevo salario mínimo del 2024 por todo un año. Las cifras de Hacienda arrojan una deuda bruta total de 15.4 millones de pesos a octubre de este año, con un crecimiento de 4.4 millones de pesos en lo que va del sexenio. En esta gráfica podemos ver la forma en que ha crecido la deuda pública total en los últimos años y durante la presente administración. En otro tema nacional, Banco de México publicó los resultados de la encuesta de expectativas que levanta entre los economistas del sector privado y que pueden ver en este cuadro resumen. Para el crecimiento del PIB, que como saben es la variable que mejor resume y refleja el ritmo de la actividad económica, los pronósticos para este año y el que sigue mejoraron un poco a 3.37% y 2.18% respectivamente. Hay que notar que a pesar del buen desempeño de la producción en este año, el promedio de analistas sigue anticipando una desaceleración importante para el 2024. Para la inflación general, el promedio de los pronósticos mejora un poco para el presente año a 4.57%, mientras que la inflación subyacente aumenta ligeramente tanto para este año a 5.14% como para el siguiente a 4.10%. En esta siguiente gráfica pueden ver la trayectoria de la inflación anual que resulta de los pronósticos mensuales que recoge la encuesta y, como pueden ver, ambas se mantienen todo el año siguiente por encima del 4%, que marca el techo del rango de la variabilidad alrededor de la meta de Banco de México. A más de uno nos ha llamado la atención que varios miembros de la Junta de Gobierno de Banxico han comenzado a hablar del momento para el primer recorte de la tasa de interés de referencia, mencionando el primer trimestre del año que está por iniciar. Esto parece apresurado porque, como vemos en la gráfica, la inflación estaría todavía por arriba de la meta con un buen trecho para descender todavía por delante. Desde luego se discute si el nivel de la tasa de interés real de referencia actual puede ser demasiado elevado y puede haber muchas percepciones diferentes al respecto. Un problema que han estado señalando en la Reserva Federal y en el Fondo Monetario Internacional es que bajar la tasa de interés de forma prematura lleva el riesgo de permitir que la inflación se quede en niveles elevados o incluso rebote. En fin, ya veremos cómo evoluciona la inflación, pero diría que Banxico estaría mejor pecando por precaución que por optimismo. Regresando a la tabla, para el tipo de cambio se anticipa una depreciación moderada hacia niveles de 17.72 pesos por dólar para el cierre de este año y 18.68 para el 2024. Para la tasa de interés de referencia se anticipa termine en 11.25% este año, en 9.17 en el 2024 y 7.41 en el 2025. En mi opinión, que pueden ver en la última columna, el descenso será más gradual que lo que anticipa el promedio del mercado. Para la creación de empleos medida a través de los asegurados en el IMSS se anticipa un sólido incremento de 721,000 empleos este año y 567,000 en el siguiente. Para el crecimiento del PIB en Estados Unidos se anticipa 2.25% para este año, que luego de los resultados revisados del tercer trimestre que vamos a comentar seguramente se revisará nuevamente al alza, y 1.33% para el 2024, que al igual que en el caso de México representa una desaceleración importante.
Banco de México también presentó su informe trimestral del que usualmente destaca la revisión que hacen a sus pronósticos macroeconómicos. En esta ocasión hay una revisión modesta en su expectativa de crecimiento del PIB, que para el 2023 aumenta de 3% en el informe anterior a 3.3%. Para el 2024 la revisión es más importante, pasando de 2.1% a 3%, llevando a Banco de México al rango optimista comparado con el resto del mercado. Para sus pronósticos de inflación se ve una revisión al alza en la trayectoria cuando se compara con el informe trimestral previo, que es la gráfica que presentan, pero hay que recordar que ya habían ajustado su pronóstico en las decisiones de política monetaria y el que vemos aquí es igual al que ya habían publicado en su última decisión. También destacaría del reporte esta gráfica en la que presentan la estimación de la tasa de interés real ex ante, que se construye a partir de la inflación esperada para los próximos 12 meses, recogida en las encuestas de expectativas que hacen. El rango sombreado en azul claro corresponde a la estimación de Banco de México de lo que sería la tasa de interés neutral, es decir, que ni frena ni impulsa a la economía y que se estima a partir de la estadística de cuentas nacionales para evaluar lo que se llama el crecimiento potencial del PIB, entre otras cosas. Por arriba del rango sombreado en azul se tendría una postura restrictiva. Ya comenté en programas anteriores que sería muy bueno que Banjico haga una reestimación de la tasa neutral, ya que la estadística de cuentas nacionales cambió de forma muy importante con el cambio de año base realizado este año, y esto podría arrojar una tasa neutral diferente a la que habían venido estimando. Por lo pronto, en esta gráfica se puede ver que la tasa real ex ante está en un nivel bastante elevado respecto a lo observado en años previos, pero llevaría relativamente poco tiempo en este terreno restrictivo. De hecho, puede verse que en el periodo del 2004 al 2009 se mantuvo en terreno restrictivo por varios años, de acuerdo con esta misma apreciación. Por otro lado, la tasa de desocupación a nivel nacional se redujo durante el mes de octubre tanto en sus cifras originales, como pueden ver en la línea oscura de esta gráfica, como en sus cifras desestacionalizadas en la línea anaranjada. Buenos resultados del mes de octubre en materia de desempleo. También en la semana se publicaron las cifras del financiamiento bancario y en esta gráfica pueden ver que el destinado a los hogares en la línea azul claro es por mucho el más dinámico, registrando en octubre una tasa de crecimiento real de 13.6% anual. El financiamiento a la vivienda en la línea oscura se estancó un poco, presentando una tasa de 4.8% real anual. El financiamiento destinado a las empresas y personas físicas con actividad empresarial siguió aumentando de forma bastante gradual, con una tasa de 3.1% real anual en octubre. Al interior del crédito al consumo, el componente más dinámico fue la automotriz en la línea naranja, creciendo 17% real anual, presentando en el año una recuperación notable para superar por fin los niveles prepandemia. El segundo componente más dinámico fue tarjeta de crédito, aquí en las barritas azules, con una tasa de crecimiento del 16% real anual en octubre. El crédito de nómina y los créditos personales crecieron a tasas parecidas de 10.2 y 9.8% real anual en octubre, aunque hay que notar que el crédito de nómina ya se ubica muy por arriba de sus niveles prepandemia, mientras que el de créditos personales sigue por debajo, ya que es un crédito que implica mayor riesgo. Es curioso que ahora que las tasas de interés han subido de forma importante, el crédito esté creciendo a buen ritmo, lo que parece contraintuitivo. Lo que pasa es que hay dos lados en la ecuación, como casi todo en la economía. Por un lado están los que piden crédito, el lado de la demanda, personas y empresas, y por otro lado los que otorgan el crédito, el lado de la oferta, principalmente los bancos. Tasas más altas deberían usualmente reducir la demanda de crédito por parte de empresas y hogares, pero por otro lado resultan más atractivas para los bancos y empresas que otorgan crédito, ya que permiten absorber mejor el riesgo que implican los acreditados. El crédito de nómina es menos riesgoso que los créditos personales porque los bancos tienen más información de calidad sobre los acreditados. De entrada, que tienen un trabajo y que pueden descontar el pago de una forma más segura que en el caso de los créditos personales. Las tasas de estos créditos bancarias son más altas, pero no tanto como las que la gente tiene que pagar por créditos de empresas no bancarias, y por eso también vemos estos crecimientos. En fin, un tema interesante.
En otro dato, las remesas que mandan los paisanos desde el extranjero a sus familias en México registraron en octubre un nuevo máximo histórico al sumar 5.8 miles de millones de dólares. Si vemos el flujo mensual de las remesas en pesos, en octubre se recuperaron de forma importante respecto a los meses previos, como se ve aquí al sumar 105.2 miles de millones de pesos, aunque todavía quedan por debajo del observado hace un año. Esta recuperación se explica sobre todo por la importante depreciación que mostró el tipo de cambio en el mes de octubre, que permitió que las remesas promedio se recuperara a 7,187 pesos, mejor a los meses previos, pero todavía muy por debajo de los niveles que alcanzaron la mayor parte del periodo del 2020 al 22. En Estados Unidos, la revisión de las cifras del Producto Interno Bruto del tercer trimestre presentó una sorpresa importante al revisarse al alza de forma significativa, como pueden ver en este cuadro, en las dos últimas columnas. La última con la revisión. De las revisiones al alza destacan los renglones de inversión en estructuras e inversión residencial, así como el gasto del gobierno, mientras que en las revisiones a la baja las más relevantes se dieron en el consumo personal, de bienes durables y de servicios, así como en las exportaciones. Las cifras del tercer trimestre muestran una economía muy fuerte, lo que suele ser una buena noticia en lo general, pero que en la coyuntura actual esta fortaleza puede ser un obstáculo para el control de la inflación. En contraste, el índice ISM del sector manufacturero quedó por debajo de lo esperado en el mes de noviembre y por debajo del umbral de los 50 puntos, que implica estar en terreno de contracción por 13º mes consecutivo. Este indicador es uno de los focos amarillos más importantes de la economía de Estados Unidos, aunque tal vez no sea sorpresa su mal desempeño ante el incremento en costos, especialmente laborales, que han enfrentado las empresas manufactureras que producen al interior de Estados Unidos. Por otro lado, el reporte de ingreso y gasto personal arrojó cifras idénticas a lo esperado. El ingreso disponible creció 0.2% en el mes de octubre, con lo que retoma una incipiente tendencia al alza luego de algunos meses estancado, como podemos ver aquí en la gráfica. Mientras que el gasto en consumo personal también repuntó 0.2% en octubre, ligando 2 meses con incrementos en términos reales. En esta siguiente gráfica podemos ver que el consumo personal ha repuntado de forma bastante significativa como proporción del ingreso disponible, manteniendo niveles por arriba del 81% en los últimos meses, lo que no se veía desde el 2013. Por otro lado, el flujo de ahorro que pueden ver en esta gráfica y que está dado por la diferencia entre el ingreso y el gasto en consumo, se ha venido reduciendo y se ubica ya por debajo de los niveles que tenía en el 2019. Esto sugiere que los consumidores están gastando a un ritmo que podría resultar insostenible y en algún momento podría venir un frenón de la economía. Uno de los elementos más importantes de este reporte es el índice de precios del gasto personal en consumo, que excluye alimentos y energía, ya que es el principal indicador que observa la Reserva Federal y con el cual alimenta sus decisiones de política monetaria. En esta gráfica pueden ver las variaciones mensuales en este índice, con un aumento de 0.2% en octubre, que ya resulta más parecido a lo que se observaba antes de la pandemia, aunque sigue en el rango alto de las variaciones. En esta otra gráfica pueden ver que la inflación anual de este indicador se ha venido reduciendo y ya alcanza 3.5%. Diría que estos resultados de inflación son buenos a secas, porque aún falta el tramo más complicado en el control de la inflación. En el entorno político de México tuvimos en la semana una serie de acontecimientos, diría, muy desafortunados, protagonizados por el que era gobernador de Nuevo León, Samuel García, que en su afán por convertirse en el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, pero sin perder el control de la gobernatura, intentó todo tipo de faramayas que rompieron el orden constitucional en el Estado y propiciaron una crisis política muy lamentable. Para ir por la candidatura de Movimiento Ciudadano, Samuel García pidió y obtuvo la licencia del Congreso de su estado, que posteriormente procedió a nombrar un gobernador interino como lo establece la ley, cosa que no le gustó a Samuel García, que quiso dejar un encargado de despacho en lo que él hacía campaña para que le guardara la silla, impidiendo con hechos extralegales que el gobernador interino designado tome posesión, de acuerdo a lo que se comenta en los medios. Eventualmente tuvo que renunciar a la candidatura y quiso regresar a sus funciones como gobernador, pero hay toda una controversia legal
ya que está de licencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un documento en el que reconoce a Luis Enrique Orozco como gobernador del estado de Nuevo León, y este domingo en la mañana había 2 gobernadores en Nuevo León y un gran problema por resolver en uno de los estados más relevantes en términos de la producción en el país. De verdad, es escandaloso que estos políticos hayan perdido todo pudor para mantenerse dentro del orden legal y estén comprometiendo el funcionamiento de las instituciones en el país, y ojalá que esto se resuelva pronto, se restablezca el orden, ya que esto es una pésima señal para los inversionistas en el estado, que es punta de lanza para el nearshoring. En el entorno global hubo una noticia que no quiero dejar pasar porque me parece muy lamentable. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau en Canadá comenzó a hacer cambios para restablecer los vínculos con el gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro. Esto sigue también a la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender algunas sanciones al régimen de Maduro a cambio de acciones que permitan el restablecimiento de la democracia en Venezuela, cosa que hasta ahora pues no ha ocurrido. Lo lamentable es que los países desarrollados, democráticos y liberales estén cediendo a lo que llaman pragmatismo para evitar los costos políticos que implicaría para ellos, para los líderes, un electorado enojado porque le suben los precios de los combustibles o escasea la energía. Los electores difícilmente ven o les importan las consecuencias no inmediatas de tales acciones, y hoy podrían conseguir energía más barata con un precio elevado que se pagará más adelante, porque conforme se permita este tipo de atrocidades en otros países, se abona el terreno para que surjan más de estos autócratas que tienen fichas valiosas para negociar su impunidad cuando se renuncia a los principios. Muchos no lo perciben, pero en el mundo ya se libra una guerra no convencional en diferentes frentes, incluyendo el cultural, y más que un enfrentamiento ideológico, es una confrontación entre los regímenes liderados por personas que han concentrado un gran poder sin contrapesos y las democracias liberales que tienen liderazgos más frágiles cuando se olvidan de sus principios fundamentales. Ojalá que los líderes, pero sobre todo los ciudadanos del mundo libre, se den cuenta de la amenaza antes que el problema rebase a todo el mundo. Los mercados accionarios tuvieron un mes de noviembre muy pero muy bueno, diría espectacular, como pueden ver en nuestro cuadro resumen, que ahora incluye los rendimientos que tuvieron justo en el mes de noviembre, con los 10 mercados que seguimos registrando ganancias importantes y con nuestro promedio de estos 10 mercados ganando 8.3% en el mes. En esta gráfica pueden ver la fuerte volatilidad registrada en los últimos meses, primero con una fuerte baja de agosto a octubre y luego con el espectacular repunte de noviembre que refleja la incertidumbre sobre el panorama global. Esta volatilidad tanto en lo económico como en lo geopolítico. El repunte de noviembre refleja un mayor optimismo sobre la política monetaria de la Reserva Federal y países desarrollados, que se espera ya hayan concluido su ciclo de alza en las tasas de interés y que comiencen a bajarlas durante el 2024, lo que me parece propició buena parte de que las posiciones líquidas se invirtieran en diferentes tipos de activos, desde bonos hasta acciones. Cabe notar que este optimismo en los mercados se ha dado a pesar de las frecuentes advertencias de la Reserva Federal, que todavía esta semana remarcó en voz de su presidente, el señor Jerome Powell, que sería prematuro concluir con confianza que ya hemos alcanzado una postura monetaria, se refiere, suficientemente restrictiva, y especular sobre cuándo se relajará la política monetaria. La Bolsa de Valores en México tuvo una buena semana con una ganancia de 1.8% que la llevó a los 53.901 puntos. El tipo de cambio estuvo algo volátil, como ven en nuestra gráfica, depreciándose 0.4% para terminar la semana en 17.19 pesos por dólar. La semana que inicia tendremos en México las cifras de inversión fija bruta y del consumo privado del mercado interior del mes de septiembre. Luego, los resultados de la encuesta de Citibanamex, la confianza del consumidor y las cifras de inflación del mes de noviembre. En Estados Unidos se publicarán como datos más relevantes el ISM de servicios y sobre todo el reporte de empleo del mes de noviembre. Para nuestra sección Tiempo de Crecer les tengo una reflexión breve, pero que espero les resulte muy valiosa y muy oportuna para esta época en la que comenzamos ya a enfocarnos en el año que está por iniciar.
a poner nuestras metas y hacer nuestros propósitos de año nuevo. Seguramente te ha pasado que en diciembre haces tu lista de propósitos de año nuevo y comienzas el año con gran entusiasmo, usualmente con metas como estar en mejor forma, hacer ejercicio, trabajar en proyectos personales. Pero conforme va avanzando el año, las viejas rutinas van regresando poco a poco hasta que se reinstalan definitivamente en tu día a día y los propósitos se van quedando rezagados o de plano olvidados. Te sugiero incluir en tu lista de estos propósitos uno muy simple, el de convertirte en tu principal aliado, ya que frecuentemente somos nosotros mismos los que nos ponemos obstáculos para alcanzar las metas que queremos. Si te pones como propósito aprender un poco más de nuestra naturaleza humana, de cómo se genera la motivación o la fuerza de voluntad, de la forma en que pensamos y percibimos las cosas y de la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, seguramente encontrarás muchos conocimientos y cosas prácticas que puedes hacer para que en lugar de ser tu principal obstáculo, te conviertas en el principal impulso para llegar a donde quieres. Uno de mis propósitos de este año es compartir más de este tipo de conocimientos que he estado encontrando y adquiriendo por ahí, que imagino pueden ser útiles para muchas personas y que espero que a ustedes, como mis queridos suscriptores, les sean de utilidad y muy valiosos. Antes de terminar, les recuerdo que tienen estos videos con explicaciones de varios de los temas que espero les sean de utilidad, temas de economía explicados de forma más simple, sobre todo para los nuevos suscriptores, y los invito a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó, los temas que les gustaría que abordara. Y con esto terminamos este programa número 343. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.